Bueno, qué alegría. Me gozo volverles a ver. Es una bendición, hermanos, de verdad, reunirnos en la casa del Señor y como familia, porque somos una familia, aunque vengamos de diferentes países, somos una familia en Cristo Jesús. Y es bueno que nos acostumbremos a ser una familia porque cuando heredemos la vida eterna, vamos a estar juntos también. Y la vamos a pasar muy bien en la eternidad. Así es que espero que no se aburra de mí porque va a pasar una eternidad conmigo. Así es que gloria sea al Señor. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a hablar de un tema que lleva por título la vida que nos garantiza el éxito. La vida que nos garantiza el éxito. Amén. Y es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros comprenda, lo voy a decir así, es necesario que cada uno de nosotros comprenda que para vivir una vida de éxito tenemos que comprender lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Así que yo espero que usted abra sus corazones y se disponga a aprender para que siga el consejo de la Biblia, para que así usted pueda tener éxito en su vida. Amén. Es necesario desarrollar, hermanos, una agenda que nos ayude a alcanzar todos aquellos objetivos que Dios ya preparó para nosotros. El Señor desde la eternidad, Él ya sabía que nosotros íbamos a existir. Y Él planeó una vida para usted y para mí. Él sabía cada momento, cada circunstancia de nuestra vida. Él lo sabe todo, siempre lo supo. Usted está aquí en este lugar, no como producto de la casualidad, sino como producto de que Dios ya sabía que usted iba a estar acá. Si usted se casó con la persona que tiene a su lado, bueno, Dios ya lo sabía. Amén. Porque Dios lo sabe todo. Bueno, es importante comprender que usted puede ser el mejor en su área. Usted puede ser el mejor doctor, el mejor ingeniero, el mejor abogado y puede ser galardonado como el mejor de todos ellos ahí. El mejor médico, el mejor abogado, el mejor licenciado, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que usted viva una vida exitosa, ¿sí? Porque el éxito no depende de la habilidad de una persona, no depende de la inteligencia de una persona, sino que el éxito del cual yo les voy a hablar en este día depende única y exclusivamente de Dios. Así es que usted puede ser lo mejor en su área, pero toda persona alejada de Dios no puede vivir una vida exitosa. Y ejemplo tenemos, hay artistas, hermanos, hemos sabido de cantantes exitosas, sí, mujeres que ganadoras de Grammys, y usted las ha visto de que han triunfado, siempre han aparecido en las mejores revistas del mundo, sin embargo se han asesinado. ¿Por qué? Siempre le faltó algo. Y no que eran exitosas, pues. Y de igual forma hay hombres, hay actores, hay hombres deportistas, usted los mira que sobresalen en sus áreas y cualquiera diría, wow, yo quisiera tener la vida de ese. Mas sin embargo, de repente aparece en las redes sociales y en los periódicos que esa persona, a pesar de que tenía mucho dinero, a pesar de que tenía éxito, pues se asesinó, se mató, se quitó la vida. ¿Por qué? Bueno, porque le faltaba algo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Para nosotros poder lograr el éxito necesitamos estar siempre cerca de Dios. Jesucristo lo dijo, veamos San Juan 15. San Juan 15, verso 4 y verso 5. Lo leemos para que nosotros comencemos a ver que lo que Dios dice, hermanos, es una realidad en todo tiempo y en todo momento. Dice la palabra del Señor, si quieren nos ponemos de pie un ratito para
por respeto, por reverencia al Señor, a su palabra, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, tal como está escrita la palabra. Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieres en mí. Versículo siguiente, el versículo 6, dice la palabra del Señor así. Vamos a esperar que llegue porque usted sabe que esto viene un poco despacio. El que en mí, dijo Jesús, no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Este pasaje habla, hermanos, de que debemos de permanecer en ¿quién? ¿Pueden sentarse? Debemos de permanecer en el Señor. Dice el pasaje que si nosotros permanecemos en Él, nosotros vamos a dar el fruto que Él espera que nosotros demos. Entonces entendamos esto para empezar. La vida exitosa para nosotros no es aquella que nosotros nos la organizamos nosotros, sino que la vida exitosa es aquella la cual nosotros la organizamos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si estamos en Dios, si entendemos, hermanos, el mensaje de Él, si entendemos la visión de Él, entonces vamos a poder cumplir con todo lo que Él, se propuso hacer con nosotros. Todo aquello que hagamos con la dirección de Dios, encontrará el respaldo de Dios y el favor de Dios. Todo aquello que hagamos fuera de la voluntad de Dios no contará con su aprobación, ni mucho menos con su respaldo. ¿Están conmigo? Dice, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces, hermanos, Dios nos respaldará. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, no cabe duda que Él no nos va a respaldar. Entonces, nosotros deberíamos de preguntarnos lo siguiente: ¿cómo planificamos una vida exitosa? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo planificamos una vida que nos garantice el éxito? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Planifiquemos primero una vida en donde todos dependamos de Dios. ¿Está conmigo? Para planificar una vida en la cual nosotros vamos a depender de Dios, necesitamos comprender tres cosas importantes. La primera, para comprender el significado de depender de Dios, es necesario muchas veces, hermanos, llegar al punto de perderlo todo y contar única y exclusivamente con Dios. A veces, hermanos, nosotros no entendemos el concepto de depender de Dios. Entonces, Dios permite que lo perdamos todo para que entonces nosotros podamos ver qué es en sí depender de Dios. ¿Usted se recuerda a Job? Job lo perdió todo. Y entonces, al final de la historia, al final del libro, Job dice, de oídas, le dice Job a Dios, de oídas te había oído, mas ahora le dice, mis ojos, ¿qué? Te ven. Y Job había sido muy bendecido antes, pero no había visto a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo perdió todo. Amén. Así es que es importante, hermanos, que muchas veces para nosotros es importante entender que la dependencia de Dios, hermanos, es siempre de nosotros. Pero a veces venimos a entender que dependemos de Dios solo cuando lo perdemos todo. Es como, mire, por ejemplo, hay gente, ¿verdad?, que Dios le está llamando para que se acerque, para que reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ellos no abren sus corazones y están de renuentes al mensaje de Dios. Y están allí, solo escuchan y no dan el paso de fe. Pero de repente van y se chequean porque se sienten mal en el hospital. Y viene y les detectan una enfermedad terminal. Y cuando ya están con una enfermedad terminal, ¿qué hacen? Allí ya vienen a los pies del Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes, verdad?
debió de haber venido antes. No era necesario pasar por ese proceso, ¿sí? Así es que, hermanos, a veces nosotros, para entender que debemos de depender de Dios, los tenemos que perder todo. Imagínense. Bueno, Dios quiera que nosotros no seamos así. Yo, por ejemplo, le digo al Señor, Señor, yo no necesito enfermarme para creer en ti, yo ya creo en ti, ¿verdad? Pero hay gente que necesita pasar por un proceso grande y muy feo para poder levantar sus ojos y decir, Señor, aquí estoy. Entonces, no debería de ser así. Bueno, también depender de Dios, hermanos, no es fácil, ya que vivimos en una sociedad muy individualista, donde nos enseñan por todas partes, hermanos, a depender de nosotros mismos. Vivimos en una sociedad, individualista. Desde el principio se nos enseña eso. Y nos va mal cuando somos individualistas. ¿Verdad que sí? Si no, preguntémosle a Adán y Eva. Cuando ellos quisieron vivir de acuerdo a su voluntad, ¿qué pasó? Se equivocaron. ¿Y qué pasó? Tuvieron que ser sacados del jardín del Edén. Pero durante vivían bajo la dirección, bajo la guianza de Dios, todos estaban bien allí. Pero fue necesario que ellos dijeran, oh, ¿sabes qué? Yo creo que, porque el diablo le dijo a la mujer, mira, prueba, porque Dios sabe que cuando tú pruebes del fruto, entonces podrás tener el conocimiento del bien y del mal. Antes Dios les enseñaba, ahora no, ahora ella iba a decidir. Entonces fue ella individualista y por eso fue sacada, amén, y el hombre también. En la actualidad, muchos cristianos dicen, yo dependo de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros vemos que realmente si los observamos bien, no dependen de Dios, porque su testimonio contradice su palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, es importante entender eso. Ahora, ¿qué significa depender de Dios? Bueno, depender de Dios significa entregarle nuestro destino a Dios, entregarle nuestros sueños a Dios, nuestra vida, no a media, sino nuestra vida completa a Dios, sometiéndonos a su voluntad. Y esto no es fácil. Someternos a la voluntad de Dios no es fácil, porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Desde que venimos, desde que vamos creciendo, ¿verdad? Que la mamá nos manda a hacer algo, uno tiene ya sus pensamientos y dice, cuando yo sea grande, no lo voy a hacer. O cuando yo sea grande, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces uno dice, uno ya va con ese pensamiento. Y es cierto, cuando uno ya crece, ya uno hace la voluntad de uno. No le gusta que lo manden, no le gusta obedecer. Entonces somos bien dados a eso. Ahora, depender de Dios significa entregarle nuestra voluntad a Dios. Traigo dos ejemplos. Mire, un día vino el ángel y habló con una mujer llamada María, ¿se recuerda? Y el ángel le dijo que iba a dar a luz a un hijo. Entonces viene María y dice, bueno, ¿cómo puede ser eso si yo no he experimentado varón? Entonces, y el ángel le dijo lo siguiente, Lucas en el capítulo 1, vayamos al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 1. Dice así, Lucas 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Después de leer el verso 35, hermanos, Lucas 1, 35, vamos a leer, no vamos a leer el 36, sino que nos vamos a saltar hasta el 37. Vea lo que dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 1, el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿hijo de quién? De Dios. Ahora saltémonos al versículo 37. Y el pasaje dice, porque no hay nada que imposible para Dios. El 38, sí, amén. Ahora note el 38. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? He aquí la sierva de quién. Hágase conmigo conforme a qué. A su palabra. ¿Escuchó? Hágase conmigo conforme a su palabra. O sea, yo estoy dispuesta, dijo ella, a obedecer. Yo estoy dispuesta, dijo María, a hacer
No mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén. Entonces, hermanos, depender de Dios significa hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y muchas veces lo que Dios quiere nos incomoda. Nos incomoda, nos saca de nuestro confort. Entonces note que María allí pudo haber pensado, un momentito, que yo voy a salir embarazada sin casarme. ¿Qué va a decir la gente? Me van a juzgar, me van a criticar, voy a morir apedreada. Pero ella no dijo eso. O sea, en otras palabras, no importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios dice. Amén. Entonces ella dijo, hágase, dijo ella, conmigo conforme a su voluntad. Amén. Así deberíamos de ser nosotros, hermanos. Deberíamos decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad. Amén. Pero a veces nosotros hasta negociamos. Si pasa esto, Señor, entonces yo lo hago. Si no, no. ¿Verdad? El ejemplo más grande también que podemos ver es el ejemplo de Jesús, de hacer la voluntad de Dios. En Lucas 22, hermanos, vayamos a Lucas 22. Encontramos un pasaje que nos debería de estremecer, diría yo. Estremecer porque vea lo que Jesús dice allí y hace. Lucas 22, versículo 42. ¿Está conmigo? Usted se recuerda que Jesús estaba a punto de morir una noche antes. Y él va al monte, Jesús, a orar. Y dice la Biblia que Jesús se separó de sus discípulos y caminó más adentro del monte y le dijo a Dios esto. Yo quiero que se imagine este cuadro. Diciendo, mire lo que dijo Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga, dijo Jesús, mi voluntad, sino la tuya. Mire, Jesús sabía que al bajar de allí de ese monte, a él lo iban a aprender. Jesús sabía que en ese momento iba a comenzar un calvario para él. Jesús sabía que lo iban a golpear. Él ya sabía que le iban a poner esa corona llena de espinas. Él sabía que lo iban a bofetear. Él sabía, hermanos, que iba a ir con esa pesada cruz. Y él ya sabía de los golpes que iba a recibir en su cuerpo. Y entonces viene él y le dice: Padre, si tú quieres evitarme esto, o sea, sería bueno. Pero de repente dice, pero reacciona, recapacita, dice, pero no se haga, dice, mi voluntad. O sea, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y Dios espera, hermanos, que su iglesia también se mantenga en el mismo espíritu. Que nosotros como iglesia, si realmente hemos nacido de nuevo y si realmente somos sus discípulos, nosotros deberíamos decir lo mismo. Señor, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieres. Amén. Y entonces, hermanos, nosotros comenzaríamos a depender y a entender lo que significa depender de Dios. Depender de Dios, dice, significa que siempre que acudimos a Él para tomar una decisión, respetamos su voluntad. ¿Escuchó eso? A veces le preguntamos a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y viene Dios y nos responde. Fíjense que yo me recuerdo una vez que un hermano le preguntó al Señor y nos citó hasta para orar y ayunar y metió 2 papelitos en un recipiente y dijo: lo que salga es lo que Dios quiere que yo haga. Señor, ¿me voy para mi país o me quedo aquí en este país? Y dijo: y voy a hacer lo que Dios diga. Y bueno, ahora nos ponemos a orar y ayunar todo, ¿verdad? Y entonces así fue. A la hora de hacer la oración, hermanos, mete la mano y sale el papelito: vete para tu país. Y dijo: miren, hermanos,
Usted no se imagina, yo tenía el otro agarrado, pero lo solté, dijo, y me quedé con esta. Hermano, a veces Dios nos habla y nos dice cosas. Puse ese ejemplo que nos da risa, pero hay cosas que Dios nos pide que las dejemos y no las queremos dejar. Y hay cosas que nosotros sabemos que están mal y nosotros las seguimos haciendo. Y entonces alguien nos dice, ¿sabes qué? Pregúntale al pastor para ver qué te dice. Y como ya sabe que lo que le va a decir el pastor, ni se acerca. ¿Sí? Entonces, hermanos, depender de Dios significa que cada vez que nosotros necesitemos algo, acudimos a Él y le preguntamos su voluntad y la aceptamos. ¿Sí? Eso es depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces, hermanos, recibimos bendición de Dios. Los reyes de Israel, cada vez que iban a la batalla, muchos de ellos, David, por ejemplo, consultaba con Dios. David no peleaba sin antes consultar con el profeta. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Quiere que vayamos a pelear? No ha respondido, no nos movemos, decía. Pero cuando decía así, ahora sí vamos, ahí van ellos. Y así deberíamos ser nosotros, consultar con Dios. Depender de Dios también significa establecer una relación estrecha con Dios. En la misma, fíjese, así como la misma comunión que nosotros tenemos aquí, que nos podemos, así debería ser nuestra comunión con Dios. Deberíamos de tener, hermanos, nosotros con Dios una relación profunda, íntima, y eso se logra a través de la oración. Y orar es lo más difícil que tenemos todos nosotros. Y no me vas a dejar mentir, es difícil, hermano. Usted se levanta en la madrugada a orar y usted tiene sueño, ¿verdad que sí? Este está con sueño. Y a veces se queda dormido. Y es verdad. Y a veces hermano, pero si usted continúa orando, usted viene y sobrepasa eso. Y luego viene un gozo, una alegría, un júbilo. O sea, se pasó esa etapa. Entonces, tenemos que desarrollar una relación íntima con el Señor. Debemos de leer su palabra, debemos de orar, debemos de agradecerle a Él por todo lo que recibimos. Por ejemplo, en el Salmo 103, verso 2, decía a David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y así deberíamos ser nosotros. Deberíamos de estar siempre agradeciéndole a Dios por todos los favores que Él nos da, por el cuidado, por la protección, por la bendición, por el privilegio de tener una familia, hermanos en la fe, que la pasamos bien. Mire, ayer cómo la pasamos re bien, ¿verdad que sí? Nos gozamos, nos regocijamos. Esas son nuestras fiestas, hermanos. Entonces, debemos de bendecir al Señor que nos da la oportunidad de tener un grupo, una familia, hermanos con los cuales podemos pasarla bien. Gente sana, gente que ama a Dios y gente que está en nuestra misma sintonía. Amén. Ok, ahora punto número 2, planifique una vida que busque a Dios. La primera era que usted debe depender de Dios, amén. La otra, ahora esta parte es planifique una vida que busque a Dios. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, Segunda de Crónicas, capítulo 17, vea lo que dice el versículo 3 y 4. 17, verso 3 y verso 4. ¿Lo tiene? Amén. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos, ¿de quién? De David su padre, y no buscó a los Baales, el verso siguiente, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Detengamos el pasaje ahí. Dice el verso 4 que Josafat buscó, ¿a quién? Al Dios de sus padres. Buscar a Dios significa tener comunión con Él, tener afinidad con Él. Debemos de vivir el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Buscar al Dios de sus padres, a Él le hacía recordar a Él, hermanos, de cómo Dios bendijo a su padre. Y yo creo que nosotros, hermanos, debemos de ser también ejemplos para nuestros hijos.
Los hijos de nosotros tienen sus ojos puestos en nosotros, en nuestro testimonio, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos. Y muchas veces es frustrante, hermanos, ver que nuestra predicación o que nuestras palabras difieren de nuestra forma de vida. ¿Sí? Entonces nuestros hijos van a seguir lo que nosotros hacemos y no necesariamente lo que nosotros decimos. Y este principio, hermano, nosotros lo encontramos en la Biblia. Usted se recuerda cuando Jesús, hablando ahí con los judíos, le dice, mire, todo lo que los escribas y los fariseos le digan, dice, háganlo. Todo lo que ellos le hablen, le digan, háganlo, pero no vivan de acuerdo a sus obras. Porque los fariseos, ellos tenían una discrepancia entre lo que decían y lo que vivían o lo que hacían. Y entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos como padres de familia, que nuestro mensaje, que lo que nosotros decimos debe de ir acompañado con el testimonio, porque solo así nuestros hijos, hermanos, van a creer en el mensaje del Señor. Entonces acá dice que Josafat buscó al Dios de su padre. Josafat se dedicó a buscar a Dios. La palabra buscar viene del hebreo darash, que también se traduce, escuche, frecuentar, seguir, buscar, preguntar, averiguar, escudriñar, consultar. Entonces, tener comunión con Dios significa todo eso. Por ejemplo, buscar a Dios, preguntar por Él, averiguar de qué tanto conocemos de Dios. Es la pregunta. Debemos de desarrollar una relación tan profunda con Dios que nosotros, hermanos, entendamos el propósito de nosotros en esta tierra. Amén. Pero muchas veces, hermanos, somos nosotros personas que venimos a la iglesia, traemos una Biblia. Y por ahí escuché, hermanos, algo que me dio risa. Dicen de que un día un pastor fue a visitar a una familia. Y entonces dicen que la familia hizo una comida muy especial. Y vino la señora y sacó los mejores platos y los mejores cubiertos, porque iba a llegar el pastor, ¿verdad? Y los puso. Unos cubiertos de plata. Y entonces dicen de que terminó la comida, y entonces vino el pastor sin decirle a ella, agarró una cuchara que no usó de plata y la puso en la Biblia de la hermana. Y se fue. Y entonces la hermana, como esas eran sus platos especiales, sus tenedores especiales, que le faltaba uno. Y justo la que le había puesto al pastor, porque las mujeres saben dónde ponen cada cosa. Y entonces le dijo al marido, mira, no me vuelvas a invitar a ese pastor, porque me robó una cuchara. Se la llevó, una cuchara de plata. Y te digo que es la que yo le puse a él, porque la tuya está, la mía está, pero la de él no la encuentro. Y le he buscado y no la encuentro. Y así, y vino la señora y agarró un resentimiento con el pastor porque le había robado la cuchara de plata. Pero comenzó a pasar el tiempo y dicen que como a los 6 meses a ella ya le pasó. Y le dijo el marido, vamos a invitar al pastor. ¿De qué le va a comer? De que dijo, aunque ya me robó una vez la cuchara, dijo, lo voy a invitar. Y entonces, pero lo voy a enfrentar. Le voy a decir para que no se robe otra vez de la otra. Y ya el pastor llegó y lo saludó y todo. Y le dijo, ¿cómo se sienten en la iglesia? No, bien, solo que le dijo ella, yo, perdóneme, soy así directa. Me da pena, pero yo soy así directa. Y yo quiero decirle que de verdad me da pena, pero usted se llevó mi cuchara de plata. Hace 6 meses que lo invité. Y dijo el pastor, no, yo no me he robado nada. Yo se la puse en la Biblia. Yo quería saber cuántas veces abría la Biblia usted. Y habían pasado 6 meses, hermano. Y en 6 meses no la había abierto. Ahí estaba, aquí, busquemos la Biblia donde está y ahí está la cuchara en la Biblia. Hermanos, ¿no nos pasa a veces así que nosotros no leemos la Biblia? No la leemos. Y entonces, y nos llevamos, hermanos, y nos la llevamos de exégetas, de que conocemos a Dios.
Y realmente, sí. Y realmente, hermanos, no lo conocemos a Dios. ¿Y sabe por qué no lo conocemos a Dios? Porque no leemos su palabra. No sabemos cómo es Él. Entonces, hermanos, si queremos tener una vida de éxito, necesitamos conocer a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él desea que yo haga? Es que nosotros somos discípulos del Señor y debemos de seguir los pasos del Señor. Así como Jesús vivía, así debemos de vivir nosotros. Note que la única vez que yo veo así indignado a Jesús era cuando Él expulsó a los cambistas del templo. De ahí lo vemos compartiendo amor, enseñando la palabra y haciendo la voluntad del Padre. Y entonces a veces nosotros somos al revés, ¿verdad? Rara vez, sí, estamos tranquilos y el resto estamos indignados. Y deberíamos ser reales porque somos discípulos del Señor. Seguir los pasos del Señor. Entonces, hermanos míos, fíjese, planifiquemos una vida que busque a Dios. ¿Y cómo lo encontramos? Aprendiendo de Él en su palabra. En otras ocasiones, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando buscaba de Dios, lo hacía a través del Urim y el Tumim, ¿sí? Consultaban a Dios de esa forma, lo buscaban así a Él. Bueno, hoy nosotros ya no tenemos el Urim y el Tumim, ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos habla, que Él es el que nos redarguye, que Él es el que nos enseña. Jesús dijo, Él os guiará, dijo Jesús, a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos que buscar a Dios porque habrá un tiempo en que Dios no va a poder ser encontrado. Isaías 56, versículo 6 y verso 7, vea lo que dice. Isaías 55, verso 6 y verso 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está ¿qué? Cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová. Mire, correcto, mientras puede ser. Resulta que Dios tiene un tiempo que nos toca y nos toca y nos toca y nos toca. Pero de allí, si nosotros no reaccionamos, entonces ocurre algo en nosotros y eso se llama el endurecimiento del corazón. Ya no sentís nada. La palabra llega y no sentís nada, y no sientes nada, y no sientes nada, y te acomodas y te acostumbras porque tu corazón está duro, ya como una roca. A mí nunca se me olvida una parte de la Biblia que yo leí. ¿Se recuerdan cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto? ¿Se recuerdan? Una de esas plagas era la plaga de las ranas. Y todo Egipto fue inundado por ranas. Y fíjese que llegó Moisés a donde Faraón. Y Moisés le preguntó algo a Faraón que a mí, desde la primera vez que yo leí ese pasaje, a mí me impresionó. Y Moisés le dijo a Faraón lo siguiente: mira, Faraón, ¿quieres tú, le dijo, que yo ore para que las ranas se vayan? ¿Y sabe qué le dijo Faraón? No le dijo, mañana. Me impresionó. En serio, léalo, busque en la plaga de las ranas. Moisés le dice, mira, Faraón, ¿quieres que ore para que Jehová quite las ranas de aquí? Y Faraón, no, dice, mañana. Mañana. O sea, déjame esta noche otra vez disfrutar a las ranas. Hermanos, y es increíble, el ser humano es increíble. A veces uno se queda atónito. Oiga, ¿cómo podemos tener esas decisiones? Claro, hubiera dicho, ahora ya que se larguen de acá, no quiero oír ese ruido, ya que desaparezca. No, le dijo, mañana. O sea, en otras palabras, déjame dormir esta noche con las ranas. ¿Sí? Y nos pasa a veces hoy en día nosotros, Dios nos habla y nos habla. No, todavía no decimos. No, todavía. Y un momento que se endurece nuestro corazón y no sentimos nada.
porque se pasó el tiempo. Como las frutas, hermano. Hay un tiempo en que los mangos están buenos para comer, pero llega un tiempo en que ya no se pueden comer. Amén. Muy bien. Planifique también una vida en la cual obedezcamos a Dios. En Segunda de Crónicas 17 y el verso 4, vea lo que dice. Segunda de Crónicas 17, verso 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Dice que anduvo en los mandamientos del Señor. En tercer lugar, debemos de decidirnos obedecer al Señor. La frase anduvo en sus mandamientos, dice, significa que fue obediente a la palabra del Señor. Entonces, hay cosas que son bien marcadas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos que amarnos los unos a los otros. Ahí está en la Biblia. Ahí sí que tenemos que hacerlo. También hay otra parte en la Biblia que dice soportaos, dice así, los unos a los otros. Tenemos que, es que no hay opción, tenemos que. También dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos, no hay opción. Ahí no es que yo diga, no, pues como Ana que iba una vez al año, no, la mamá de Samuel, no. Ahí dice, no dejando de congregar. O sea, tenemos que hacerlo, hermano. Hay imperativos para nosotros, ¿sí? Entonces dice acá que él obedeció los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros obtenemos una vida de éxito es cuando de verdad nosotros obedecemos la palabra del Señor. Amén. En Segunda de Crónicas 17, verso 6, dice algo más. El verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Qué bonita esa parte. Dice que este hombre no solamente, escuche, se acercó a Dios y no solamente comenzó a obedecer el mandato de Dios, sino que también le pasó algo a su corazón. ¿Qué le pasó, hermanos? Se animó. Habla de una profunda determinación de seguir el camino de Dios. Mire que en nuestro caminar en el Evangelio, nosotros conocemos múltiples personas. Nosotros como pastores hemos visto muchas personas, de repente personas que vienen y los vemos eufóricos, contentos, felices y dicen, y hasta la tumba con ustedes. ¿Hasta la cual tumba? Hay personas que son eufóricas en el momento, pero cuando vienen las dificultades, las adversidades, se les acabó el gozo. Este hombre se animó en su corazón, se decidió, se determinó, como usted está determinado por Dios. Como yo estoy determinado por Dios. Yo un día decidí seguir a Cristo y lo hago y sigo todos los días. Y yo en mi corazón no me pasa ni el más mínimo pensamiento de salirme del camino del Señor, de salirme de la iglesia. Yo he determinado seguir al Señor. Y así muchos de ustedes, yo los veo cuando yo llego a la iglesia, ya están aquí ustedes. Y están determinados, hermanos, a seguir los caminos del Señor. Se anima su corazón a buscar de Dios y eso es agradable. Debemos examinarnos a la luz, hermanos, de las Escrituras, cómo está nuestro corazón con el Señor. Porque muchas veces nuestro corazón, hermanos, está condicionado. Mire, habemos unos que cuando nos toca predicar queremos que todos estén, pero cuando no nos toca ni venimos. Está condicionado nuestro corazón. Un día un hermano puso un ejemplo bien feo. Dijo, el hermano fulano cuando él predica quiere que hasta el perro esté en la entrada de la iglesia. Digo, no había, pero él estaba haciendo ilustrativo, ¿no? En ese sentido. Hermanos, pero ese es condicionar. Nosotros debemos de seguir al Señor de manera incondicional. Estemos como estemos, pase lo que pase, nosotros determinados en los caminos del Señor. Se animó su corazón en los caminos del Señor. Tomó la determinación de seguir al Señor sin importar los acontecimientos. Cuando hacemos eso, cuando nos hemos definido
sin importar que tu señora sirva al Señor, o que tu esposo sirva al Señor, o que tu familia sirva al Señor. Cuando tú te determinaste, independientemente de quién te rodeas, sirva al Señor, entonces vas a vivir esa vida exitosa, la que Dios quiere que tú vivas. ¿Y cuál es el resultado? Segunda de Crónicas 17, verso 5. Dice lo siguiente: y Jehová, por tanto, ¿qué hizo Jehová? Confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat, ¿qué le dio? Presentes. ¿Y tuvo qué? Riquezas y glorias. ¿Cómo? Abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, pero para poder obtener los presentes, lo voy a hacer, los presentes, las riquezas y abundancia de gloria, él tuvo, primero, depender de Dios. Segundo, tuvo que buscar a Dios. Y tercero, obedecer a Dios. Y se animó en su corazón a seguir al Señor. Pero es que a veces esas 4 cosas no las queremos hacer. Queremos nada más lo último. Queremos, hermanos, nosotros los presentes, las riquezas y la gloria abundante. Escuche, sin depender de Dios, sin buscar a Dios. Oren por mí, hermanos. Ay, oren por mí. No, pues tú, pues, ¿cuándo vas a orar tú? O sea, queremos la abundancia de las cosas y no ponemos nada de nuestra parte. No, note que Josafat, lo primero que él hizo es que dependía de Dios, confiaba en Dios, buscaba a Dios, obedecía a Dios y se animaba en buscar a Dios. Cuando él hizo esas 4 cosas, le vino la bendición. Entonces, queremos ser bendecidos, hermanos, necesitamos eso, depender de Dios. Señor, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo te voy a buscar. Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Y Señor, yo me voy a animar, me he determinado que no importa lo que venga, yo te voy a seguir. Y entonces vendrán los presentes, la riqueza y la abundancia. Si no, malas noticias. Nada de presentes, nada de riquezas y nada de abundancia. Así es que, hermanos, ya sabemos cómo nosotros vivir. A la pregunta, ¿cómo planificar mi vida? Tenemos entonces la respuesta. Dependamos de Dios, hermanos. Busquemos sus rostros. Tomemos la firme determinación de obedecerle y de servirle. Desechemos todo lo malo que hay en nuestros corazones y abramos nuestro corazón para que haya un avivamiento en nuestra vida. Y solo así vamos a vivir la vida exitosa que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Quieren ponerse de pie? ¿Quieren ponerse de pie? La gloria sea para el Señor. Cuando hacemos todas estas cosas,